corazón para hoy recibir esta exhortación, esta palabra que el Señor tiene para nosotros, que va a ser de grande bendición, yo lo sé. Así que vamos a orar primero que nada. Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú haciendo tu voluntad. Padre, que toques los corazones de mis hermanos, Señor, que me uses a mí, Señor, como dice tu palabra, heme aquí, aquí estoy, Señor. Yo hago, Señor, tu voluntad, Padre. Te ruego que quites todo estorbo, toda palabra que no quieras que se diga aquí, solamente que se hable tu santa palabra, Señor. Evita, Padre Santo, todo estorbo, Padre, repréndelo, échalo fuera y que de todo, Señor, oído, todo corazón esté atento y dispuesto a escuchar hoy tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y estamos dispuestos, Señor, y está nuestro corazón abierto, nuestro entendimiento a escuchar tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a hablar algo así como de por qué es tan difícil perdonar, ¿sí? ¿Por qué será tan difícil perdonar, hermanos? Váyase usted haciendo esa pregunta en su corazón. ¿Por qué a veces batallo para perdonar a quien me ofende? Y pues vamos a empezar con la palabra del Señor. Ya saben que pues todo lo que aquí se habla está basado en la palabra de Dios y vamos a abrir. Yo sé que ustedes ya sabían en Mateo 6, donde nos habla del perdón. No vamos a leer todo lo que llamamos Padre Nuestro, sino que solamente vamos a leer esa parte. Amén. Ahí en Mateo 6, en el versículo 12 al 15. Mateo 6, del versículo 12 al 15. Me indica cuando ya lo tenga con un amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén y amén. Hermanos, yo creo que los que ya hemos leído la palabra o los que van comenzando han escuchado mucho de esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la santa palabra del Señor nos viene indicando, nos viene hablando del perdón, ¿verdad? Y es uno de los temas principales de la palabra de Dios. Y nosotros nos hacemos duro nuestro corazón. Tal vez si nos hablara de otra cosa, pues sí lo aceptáramos. Pero ¿por qué, Señor, me hablas de perdonar a los que me ofenden? ¿Por qué? Y nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios qué es lo más importante. Y si Dios enfatiza mucho en eso, es porque es para nuestro bien, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, debemos de perdonar, como dice ahí la palabra. Si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. ¿Cuántas cosas has hecho tú, hermano, que el Señor te lo ha perdonado? ¿Cuántas cosas he hecho yo que el Señor me ha perdonado? Y nosotros a veces por cosas tan insignificantes cerramos nuestro corazón y no queremos perdonar a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Entonces, puede que a veces querramos perdonarlos y decimos, bueno, sí lo voy a perdonar. Pero sin embargo, hermanos, seguimos con eso en nuestro corazón, ¿verdad? Decimos, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pero no, Dios no quiere eso. Él no quiere que sigamos con ese resentimiento hacia la persona que nos dañó, sino el Señor quiere que nosotros lo perdonemos completamente, que quitemos todo eso que nos está ahí haciendo daño. Él no quiere que tengamos enojo contra las personas que nos hicieron daño. Él no quiere que tengamos resentimiento ni pensamientos no perdonadores. Él quiere que tengamos pensamientos perdonadores, ¿sí? Y a veces decimos, pero ¿por qué, Señor, es tan difícil perdonar? Y esa es una pregunta que te vas a estar haciendo a lo largo de este tema, a lo largo de este momento que vamos a estar. ¿Por qué es tan difícil hacerlo, Señor?
¿Y saben por qué, hermanos? ¿Quiénes son? Hay un culpable. Bueno, hay unas culpables. ¿Quiénes serán las culpables? Las emociones que tenemos. Acuérdense que las emociones están ¿en dónde? ¿En qué parte de nuestro cuerpo están las emociones? En el alma. En el alma están las emociones, los sentimientos, todo eso. Recuerden que el alma es la que está peleando Satanás, porque ahí se alberga todo, lo bueno, pero también lo malo. Entonces, ¿por qué es tan difícil perdonar? Porque le doy más importancia a mis emociones. Y algo que quiero que anotes por ahí en tu Biblia, en un lugar donde tengas acceso casi todos los días, no sé si al principio de la palabra o algo, quiero que anotes, debo vivir por encima de mis emociones. Debo vivir por encima de mis emociones. Es un consejo que el Señor me dio a mí, yo te lo comparto, y que he aprendido a vivir por encima de mis emociones. Porque las emociones, hermanos, no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, las culpables de que no perdonemos a los que nos han ofendido son las emociones, ¿sí? Entonces, no debemos permitir que ellas nos manejen a nosotros, hermanos. Debemos manejar nosotros las emociones, y por eso les digo, anótenle por ahí, debo vivir por encima, arriba de mis emociones. Mis emociones las voy a dejar abajo. Yo no digo que no haya emociones, que no haya sentimientos, que no haya amor, que no haya cosas que sientes tú. Enojo también, sí, yo sé que sí hay, pero no te van a venir a aplastar esas emociones. Debes dejarlas abajito. Encima de eso debes vivir tú. ¿Y cómo vas a vivir tú? Por medio de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que te ha enseñado el Señor? Todo lo que el Señor te ha enseñado a través de su palabra, eso es como tú debes de vivir, ¿sí? Debemos aplicar todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Recuerden que la palabra del Señor dice que Él nos ha enseñado muchísimas cosas. Dice que vayamos, prediquemos la palabra a todo el mundo y Él nos va a seguir enseñando siempre, siempre, siempre. Nunca vamos a dejar de aprender la palabra. Aún que la hayas leído muchas veces de aquí, levanten la mano, ¿quién ya leyó toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis? Solo una, dos o tres personas la han leído completa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ya la leíste y la vuelves a releer, el Señor te vuelve a hablar de diferente manera. O sea, no es como cualquier libro secular que tú dices, yo ya lo leí de pe a pa y ya. No, la palabra de Dios, si la lees una vez completa y la vuelves a leer, te muestra cosas diferentes. Es el único libro que no deja de hablarte todo el tiempo, que no deja de actualizarse. Es el libro más actual, aunque está hecha en siglos anteriores. Es la Biblia, es el libro más actual. Entonces, ¿qué puedes tú esperar si tú le das rienda suelta a tus sentimientos? Pues no vas a sacar nada bueno. ¿Sí? No va a operar el perdón en ti, sino que tú vas a dejar que los sentimientos, las emociones, el coraje, la frustración contra las personas que te hicieron algo, den rienda suelta y no vas a ser libre. Vas a estar ahí atado, vas a estar con dificultades. Inclusive, hermanos, más adelante vamos a mencionar cómo también trae dificultades físicas, la falta de perdón. Entonces, Dios está listo a perdonarte todos los días, como dice su palabra, ¿verdad? Que alguien le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le respondió Jesús? A ver, hermanos, ¿qué le respondió Jesús? 70 veces 7. Y si hacemos la cuenta, dijimos que son 490 veces al día, porque día tras día es lo que vamos a ir aplicando nosotros en nuestra vida, la palabra de Dios. O sea, yo digo, ya ayer perdoné 490, hoy debo perdonar otras 490. Pero Dios también te perdona. Y a lo mejor si tú haces cosas más de 500 al día, Dios te las perdona. Entonces Él está dispuesto a perdonarte, pero tú, hermano, y yo, ¿estamos igualmente dispuestos y listos a perdonar a los demás? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuántas veces al día perdonas a tu hermano? Ahora sí que verdaderamente hablando, porque la palabra de Dios nos dice 490 veces, pero yo ¿cuántas veces perdono al que me ofende?
¿Cuántas veces al día lo perdono? Analízate, no me respondas, pero tú analiza, ay Señor, pues de veras, yo cuántas veces perdono a mi esposo, a mis hijos, a quien me rodea, cuántas veces lo perdono al día, si apenas me hacen una cosa y ya estoy bien enojada. Entonces debemos de ser que nuestros sentimientos no se interpongan en nuestros caminos, ¿sí? Puede que nosotros, hermanos, no nos sintamos dignos de recibir ese regalo tan maravilloso que es el perdón, y por eso mismo a veces no queremos tampoco darlo. Pero acuérdense que Jesús en la cruz del madero perdonó todos nuestros pecados, perdonó nuestras rebeliones, ¿sí? Y entonces de alguna manera nosotros también tenemos que dar, como dice la palabra, de gracia lo que por gracia hemos recibido. Si por gracia tú has sido perdonado chorrocientas mil veces, tú vas a perdonar a los que te rodean. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? A veces, hermanos, creo que nada más dos por ahí. Voy a volver a preguntar, como que no. ¿Y estás dispuesto a hacerlo, hermano? Ándele, ya se escuchó mejor. Entonces, a veces debemos sacrificarnos o debemos sacrificar algo, de alguna manera, algo para poder nosotros perdonar. ¿Qué podemos sacrificar? Pues nuestro ego, nuestro orgullo, ¿verdad? Ay, pues ya me hizo mi familiar, ya me hizo mi amigo, ya me defraudó, ya me hizo esto. No, tú tienes que sacrificar ese orgullo, porque tú no eres igual que los demás. Yo le decía a los niños en la mañana, ustedes, niños, son diferentes a los demás, no son igual. Si los de allá afuera hacen algo, tú no tienes por qué imitar eso, tú tienes que ser diferente. Y de igual manera, hermanos, nosotros somos diferentes. Si allá afuera alguien te hizo algo y no te ha perdonado, pero tú ya perdonaste, tú ya no tienes nada que cargar. Tú no tienes que sentirte mal ni tener un resentimiento en ti, sino que tú ya, perdóname, familiar, amigo, lo que sea, y entonces tú ya cumpliste con Dios. Pero también necesita Dios que tú sueltes eso. O sea, tú ya pediste perdón, ya. Si la persona no te perdonó, no te preocupes. Dios hará la obra. Tú ya no tienes que ocuparte de eso, solamente ocuparte en seguir orando por las personas. Entonces, el regalo del perdón, hermanos, es gratuito. Nadie te cobra por perdonarte. Dios no te cobró nada. Lo único que demanda Dios es que tú le creas que ya te perdonó. Porque hay muchas veces, hermanos, que en la anterior vida éramos de una manera fea y creemos que Dios todavía no nos perdona y seguimos atados a eso. Y eso no está bien, a eso Dios no le agrada. Dios dice que ya te perdonó y ya te perdonó. Cuando tú recibiste el perdón de tus pecados, ya tienes que soltar aquello, ya tienes que olvidarte de aquella vida pasada y vivir una nueva vida, como dice la palabra. Que las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasadas, ¿verdad? Como dice el cantito. Entonces ya no tenemos que traerlas a memoria, sino que debemos aceptar el perdón porque es gratuito, nadie nos cobra nada. Dios no dijo, a ver, págame $1,000,000 por perdonarte. No, Él te lo dio gratuito y de esa manera gratuitamente tú tienes que perdonar, ¿sí? En un acto de fe lo debes recibir, el perdón que Dios te dio. Amén. Entonces, nosotros debemos perdonar gratuitamente a todos los que nos han hecho daño. El perdón es un regalo, hermanos, y a veces no lo merecemos. No lo merecemos, pero Dios en su infinita misericordia nos lo dio. Y nosotros solamente, a ver, díganme, ¿qué hacemos cuando nos dan un regalo? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Recibirlo, recibir el regalo. Ya te dieron un regalo, tú lo vas a recibir. Y así es el perdón. Ya te dio, ya me dio el Señor el perdón, lo tengo que recibir. ¿Cómo puede alguien no recibir el perdón? ¿Cómo puede alguien no perdonar cuando ya fue perdonado? Es una situación muy difícil, hermanos, cuando no le creemos al Señor que ya nos perdonó, que todo aquello que hicimos en la vieja vida ya pasó, ya nos perdonó. Y bueno, vamos a leer en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13.
Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno, hermanos, tuviere queja contra otro, así como de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está totalmente entendible. Ni para qué agregarle nada, ni para qué quitarle. Solamente dice que nos perdonemos unos a otros. Si alguno tiene una queja o algo, que una situación que pasó con un hermano, perdónalo, perdónalo. Dice aquí la palabra, de la manera como Cristo también te perdonó y me perdonó a mí y a ti, así debemos hacerlo. ¿Sí? No es difícil, no es difícil. Solamente lo único que tenemos que hacer es creer y es aceptar la palabra. La palabra es vida. Si tú la aceptas, te va a vivificar a ti. Mas si tú no la aceptas, vas a andar en muerte. Es como cuando Jesús le dijo al muchacho, sígueme. Y él le dijo, déjame enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Toda la gente que iba ahí andaba viva, pero muerta en vida. Y un muerto en vida no está bien. Entonces, si tú tomas la palabra te va a vivificar. Mas si no la tomas, vas a andar muerta en vida o muerto, ¿sí? Y eso no está bien, no nos va a ayudar en nada. Entonces, hermanos, hay 3 cosas que me ayudan a perdonar. Se las voy a compartir aquí porque a mí me están ayudando mucho. Lo primero que debemos hacer, hermanos, que realmente me ayuda a perdonar, es creer y pensar que Dios ya me perdonó y que Él me ha perdonado mucho más de lo que yo puedo perdonar a otros. Si tú ahorita te analizas, a ver, quiero que se analice cada quien. No vamos a hablar ni vamos a decir nada, no lo quiero exponer a nadie, pero nomás acuérdate de todo lo que el Señor te ha perdonado. Ponte a pensar aquí en un segundito, si tú pones tu mente a pensar y dices, el Señor me ha perdonado todo esto. Y si tú tienes algo en contra de otro hermano, de una persona, y tú pones en una balanza lo que el Señor te ha perdonado y lo que tú tienes que perdonar, te aseguro, 1000 veces es más grande lo que Dios te ha perdonado que lo que tú tienes que perdonar a las personas. Entonces tú tienes que balancearte y decir, Señor, si es muy pequeño lo que me hicieron comparado con lo que tú llevaste por mí en esa cruz del Calvario y me perdonaste, ¿por qué yo no he de perdonar a aquella persona que me dañó, a aquella persona que me lastimó? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo de hacer para poder perdonar es pensar eso. ¿Cuánto me has perdonado, Señor? ¿Y cuánto le tengo que perdonar a las personas? ¿Sí? En el reino de Dios, el pecado no viene en tallas, no viene en chica, mediana y pequeña. El pecado es pecado donde quiera. Y el Señor nos ha perdonado todos esos pecados tan grandes. Algunos son peores que otros, pero en sí, para el Señor todo es pecado. Y si el Señor ya te lo perdonó, compáralo. Hazte un favor a ti mismo y perdona rápida y gratuitamente a las personas que te han hecho daño. No le pienses. Hay mucha gente que dice, es que Dios no me ha hecho sentir perdonarlo. Eso es una emoción, ¿verdad? Eso es una emoción. Y recordemos que debemos vivir como por encima de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, recuerda, debes perdonar rápidamente cuando te hayan ofendido a los que te ofendieron. Rápida y gratuitamente. No esperes, ay, es que déjenme sentirlo, déjenme pensarlo, que Dios me hable para ver si puedo perdonar a la persona. No, hazte ese favor a ti mismo porque es por el bien tuyo y perdónalo. Cuanto más tiempo guardes con ese resentimiento, con ese problema en tu corazón, más difícil, hermano, hermana, va a ser soltarlo, mucho más difícil, porque se va a ir haciendo ahí es como cuando plantas un arbolito chiquito y ya empieza a dar sus raicitas, ¿verdad? Pero tú quieres cambiarlo de esa maceta pequeñita a una maceta más grande, pero tú lo cambias cuando todavía está tiernito, cuando todavía las raíces están flojitas, no batallas, y lo cambias a otro lugar y vuelve a crecer y empieza a dar sus raíces. Pero si tú quieres cambiar un árbol que ya tiene una raíz bien grandota, ¿cuánto vas a batallar? Muchísimo. Y así es con nuestra vida.
Así es con los problemas. Si tú pronto sueltas esa situación que te está afectando, que tienes con alguna persona, va a salir pronto y vas a salir tú de esa situación. Entonces es lo primero, pensar, balancear, ¿cuánto me ha perdonado Dios? ¿Cuánto debo perdonar? Segundo, lo segundo que me ayuda a perdonar es pensar en la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Es ese regalo más hermoso que recibimos todos los días, porque dice, nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Y cada mañana recibimos la misericordia de Dios, es el amor, es ese procurar de Dios para nosotros, esa misericordia de Dios es lo que el Padre hace por nosotros como sus hijos todos los días. Tiene cuidado de nosotros. Esa es la misericordia. Entonces, si tú piensas en la misericordia de Dios para perdonar, tú vas a perdonar prontamente, porque vas a decir, Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿por qué yo no puedo tener misericordia para con el que me ofendió? La misericordia no se gana, se merece. La misericordia nos la da el Señor, nada más es recibirla. Si nosotros la compráramos, ya no sería misericordia. Si nosotros trabajáramos por ella, ya no sería misericordia. La misericordia nos la da gratuitamente el Señor también todos los días de nuestra vida. Entonces, el Señor, muchas veces, hermanos, el Señor nos perdona, el Señor tiene misericordia, el Señor nos ayuda todos los días de nuestra vida. Entonces, hay veces, hermanos, que las personas a las que tú tienes atadas ni siquiera supieron que te hicieron algún daño, pero tú te lo tomaste muy a pecho y hubo tal vez un malentendido y ya tú sientes ese coraje, ese resentimiento con la persona, cuando la otra persona ni siquiera sabe. Pero tú, como vives por abajo de tus emociones o vives conforme a tus emociones, pues luego te afectó. Y tú piensas que la otra persona sí sabe, pero no supo, porque ella no hizo con alguna intención. Entonces, nosotros debemos empezar a reaccionar y a saber, hermanos, que el perdón es uno de los principales consejos que el Señor nos da en su palabra y que debemos de frecuentemente estarlo practicando. ¿Sí? No es de que ya perdoné hoy, no. Él dice que debemos perdonar 490 veces, 490 tenemos que hacerlo, porque es obedecer. Hoy les hablábamos a los niños de la obediencia y pues nosotros también tenemos que obedecer, hermanos. Y a veces es sencillamente que la persona, hermanos, con la que estamos en esa dificultad, no conoce a Dios. Y eso es algo muy importante. Cuando la persona con la que tú estás en una situación así no conoce a Dios, tú tienes que ponerte en ese lugar. ¿Por qué no mejor hablarle de Dios? ¿Por qué no mejor decirle, mira, yo conozco de Dios, Él te puede perdonar también a ti? Y presentarle a un Dios perdonador. Pero si nosotros no lo perdonamos, entonces, ¿qué testimonio vamos a dar a esa persona que no conoce a Dios? Si la persona ve que tú eres una persona que tiene amor, que tienes perdón, que no te gusta andar en rencillas, pues el Señor, tu amigo, tu persona, tu pariente, va a creer también algún día en Cristo. Va a ver que tú estás cambiando. Y cuando es así, hermanos, debemos clamar por esas personas que no están en Cristo Jesús y mostrarles a Cristo y mostrarles a un Dios perdonador y decirles que ellos también tienen que vivir por encima de sus emociones, que no deben de darle lugar al diablo. La tercera cosa, hermanos, que nos ayuda a perdonar a otros está en Efesios 4:26. Efesios 4, 26 y 27. Aquí se los voy a leer. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermanos, esta es la tercera cosa que me ayuda a perdonar, es recordar, hermanos, que si yo estoy enojada o enojado, le estoy dando lugar a Satanás, le estoy dando lugar al diablo y él va a ganar ventaja en mi vida, ¿sí? Y cuando perdono, hermanos, le doy una cachetada, una bofetada a Satanás, pero bien dada. Y evito
que Él obtenga ventajas sobre mi vida. Vamos a 2 Corintios 10 y 11. 2 Corintios 10. Perdón, 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, ¿sí? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros somos obedientes al Señor, tenemos ventaja sobre el diablo, ¿sí? Entonces, si nosotros perdonamos, hermanos, nosotros vamos a evitar que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Y entonces realmente una de las cosas más valiosas, hermanos, es eso, no darle lugar al enemigo en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos, estamos salvando nuestra alma, salvando nuestra vida de las garras del enemigo. Pero si no perdono, estoy envenenando mi propia alma. ¿Saben con qué se envenena el alma, hermanos? A ver, primero, ¿con qué se envenena a la persona? ¿Con un qué? Veneno, con un veneno, ¿verdad? Lógico. Entonces, si nosotros no perdonamos, estamos envenenando nuestra alma. Pero ¿saben con qué se envenena el alma cuando no perdonamos? Con amargura. Y ahora les voy a hablar algo de la amargura, ¿sí? Ya quedamos en que debemos perdonar. Ya quedamos que si no perdonamos, hermanos, el enemigo gana lugar en nuestras vidas, ¿sí? Y que si no perdonamos, nuestra alma se va a envenenar de amargura. Vamos a Efesios 4, 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, algo muy, muy tremendo. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué primero la amargura? Luego menciona todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú te fijas en la palabra del Señor, cada que habla del perdón, también habla de la amargura. ¿Sí? No, Dios les va a decir, déjenme que yo les quite. Digo, Dios no está diciendo eso. Porque eso depende de mí, no depende de Dios. Dios hace su trabajo al estarte diciendo aquí en la palabra lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer. Entonces, eso depende ya de mí, que yo me quite de mí esa amargura, todo lo demás, perdonando, como dice ahí la palabra. Debo arrojar de mí toda amargura, hermanos. La amargura es el enojo, la ira que yo tengo en mi corazón. Y eso es por la falta de perdón, ¿sí? La amargura es como una raíz, como la que hablábamos ahorita. Esa raíz está ahí, hermanos. ¿Cuántos ven la raíz? Aquí hay plantitas, ¿verdad? Que tenemos. ¿Cuántos ven la raíz de esa plantita? No se ve. Las raíces no se ven. Las raíces están abajo. Pero ¿qué creen que son las que más crecen? Si han visto los árboles que han tumbado hasta el pavimento, ¿verdad? Crecen tan grande que luego el pavimento se rompe y sale para afuera, donde las raíces empiezan a crecer, hermanos, y empiezan a destruir lo que está a su alrededor. Así es la amargura. Si te estás durmiendo, hermano, es porque el diablo no quiere que oigas esto. Échate agüita o algo, échate en la cara para que te duermas. Ahorita está el calorcito y también por eso pasa. Pero hermanos, las raíces no se notan, pero crecen hasta destruir. Y así es la amargura. Es como una raíz que va creciendo aunque no la vemos. ¿A ustedes me ven aquí la amargura? No se le ve a nadie. Aparentemente estamos todos muy bien, sonreímos, andamos por ahí, por todos lados, pero por dentro, ¿cómo estamos? No se ve. Pero ¿qué creen? Esas raíces de amargura destruyen lo que está a nuestro alrededor, destruyen nuestra familia, destruyen nuestro matrimonio, destruyen nuestras amistades, destruye todo, hermanos, lo que está a nuestro alrededor.
Por eso tenemos que estar bien al pendientes. Fíjense, algo que aprendí yo últimamente es que la amargura es un sentimiento duradero. Dura la amargura. O sea, no es de que te entre la amargura ahorita y al rato ya se te quite. No, la amargura va ahí entrando. El diablo es bien astuto y va entrando despacito y ahí se alberga hasta que tú te das cuenta. Ay, pues, ¿por qué estoy actuando así? O sea, ¿qué tengo? ¿Por qué ando toda enojada? ¿Por qué ando, pues, no ando cansada? No sé, empieza a notarse, empiezas tú a decir, pues algo tengo. Y le empieza la amargura a manifestarse porque es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza por una situación, por una injusticia que ha pasado, que te ha pasado, ¿sí? Que es algo punzante, algo que te pica, ¿sí? Algo que duele, ¿sí? Entonces, y es como un veneno, como lo que decíamos ahorita, es un veneno que logra atravesar y perforar, hermanos, a una persona, su vida. Entonces, una persona que está con amargura destila veneno. ¿Sí han notado? Una persona que está llena de amargura, que tiene una raíz de amargura en su vida tan grande, que empieza a contagiar a los demás. Oiga, hermanito, que no ha visto que el pastor esto, oiga, hermanita, no ha visto que la pastora esto, y empieza a envenenar a la demás gente que ni siquiera estaba en amargura. Y así, va a empezar a destruir y a destruir hasta que tú te vas a ir dando cuenta si tú oras al Señor. ¿Sí? Por eso el Señor nos está dando este consejo. Hebreos 12:15. Y tomémoslo y anotémoslo, hermanos. Hebreos 12:15. Aquí se los voy a leer. Dice: estaba yo en el 11. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Fíjense, aquí la palabra del Señor nos está hablando claramente, hermanos, que miremos bien, que nos demos cuenta que alrededor de nosotros qué hay. No sea que haya alguien alrededor de nuestro que dejando, fíjense lo que trae la gracia, lo que trae la amargura, hermanos, tan difícil es ser una persona amarga, que dejamos de alcanzar la gracia de Dios cuando ha brotado ya una raíz de amargura. Y dice, nos estorba y por ella muchos seamos contaminados. Detectemos, hermanos, nosotros podemos detectar quién a nuestro alrededor tiene amargura. Tú vas a detectarlo en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Tú vas a detectar si aquella persona trae amargura porque va a destilar, va a sacar ese veneno. Si tú eres esa persona, ahorita vamos a orar por ti para que Dios quite todo eso. Entonces, fíjense, hermanos, la amargura es un veneno. O sea, es algo tremendo que yo cuando escuché esto dije, ¿cómo puede ser? La amargura es un veneno que yo me tomo. ¿Cuántos de aquí les gustaría tomarse un veneno? Bueno, la amargura es un veneno que yo me tomo, pero esperando que le haga daño a otros. Entonces, no es, o sea, está feo eso de la amargura. Porque cuando nosotros queremos que a alguien le haga daño, un veneno se lo damos a la persona. Pero en este caso, el veneno yo me lo tomo y espero que le haga daño a mi hermano, a mi hermana o al que me rodea. Entonces, estoy cargando con cosas que no debo cargar, hermanos, cuando tengo amargura. No debo cargar con cosas que no me compete cargar, ¿sí? La amargura contamina a otros, principalmente, hermanos, a nuestros hijos. ¿Quién de aquí no ama a sus hijos, que no quiere que les pase nada? Todos. Bueno, cuando hay un padre amargado, una madre amargada, los primeros en contaminarse son sus hijos. Así que ojo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Deuteronomio 9,
18 y 19. Gloria a Dios. Ya estamos poco para terminar, aunque todavía nos faltan algunas cosas. Deuteronomio, siempre batallo en pronunciar esa. 9, 18 y 19. Dice, y me postré delante de Jehová como antes. Sí estoy bien, ¿verdad? 19, 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. La amargura siempre, hermanos, va a buscar amigos, no se queda en casa, hermanos. La amargura puede llegar a contaminar a toda la familia. Se me hace que me equivoqué en esa cita, luego se las corrijo, ¿sí? Pero entonces, hermanos, la amargura siempre va a ir buscando a alguien a quien contaminar, no quiere estar sola, ¿sí? La amargura quiere echar raíces, ¿sí? Y actúa de acuerdo a lo que nosotros le dejamos que actúe. Ella actúa con nosotros y tomamos decisiones con la amargura. Si nosotros tomamos decisiones estando en esa situación de amargura, no van a ser decisiones buenas, hermanos. Recuerden que siempre debemos tomar decisiones estando con la cabeza fría, no viviendo con nuestros sentimientos, sin ni enojo, ni tristeza, ni nada, y menos si sabemos que estamos en un proceso o en un tiempo de amargura, ¿sí? Entonces, hermanos, la obra que Dios está haciendo en nosotros día con día, nos quiere ir perfeccionando, nos quiere ir ayudando el Señor. Y si nosotros, hermanos, estamos en esa situación de amargura, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Tenemos que ayudarnos nosotros mismos. El Señor nos dice, quítense de vosotros toda amargura, quítensela a ustedes. Yo les estoy dando las herramientas. Ustedes quítensela, perdonen, suelten a las personas que les están dañando. Hermanos, el 85% de las enfermedades que tenemos, hermanos, no me lo van a creer, lo acabo de leer, lo leí. Es a causa de la falta de perdón, es a causa de la amargura. Todo eso, dolor de intestino, todas esas gastritis, colitis, dolor de huesos, artritis y todo lo que termina en itis, todo eso, hermanos, es por falta de perdón, es por la amargura que nosotros mismos albergamos en nuestro corazón y debemos de desecharla. No es difícil, hermanos, no es difícil desechar la amargura si tú quieres, pero si a ti te gusta vivir en esa situación, hermano, hermana, pues nosotros no podemos hacer nada, solamente tenemos que entender que pues Dios quiere que seamos, dice la palabra del Señor que el Señor vino a traernos vida y vida en abundancia, pero una persona que vive con resentimiento, con enojo, con amargura, no es una vida plena, es una vida a medias, es una vida con dificultades y el Señor no quiere que tú vivas así. Cuando tú metes a tu closet o donde guardas tu ropa, metes pura ropa limpia, ¿verdad que sí? No metes ropa sucia o no metes basura a tu closet, ¿verdad que no? Metes cosas que huelan bonito. Cuando le abres a tu closet hasta sale el olor a suavitel o a perfume, algo bonito, ¿sí? Entonces, así es en nuestra vida. En tu vida no debes de meter basura. En tu vida no debes de meter amargura, no debes meter pleitos, chismes, engaño. Nada de lo que a Dios no le agrada. En tu vida debes meter cosas buenas, debes meter bondad, compasión, amor, cosas que huelen bonito, no cosas que huelen feo. En tu vida, hermano, tú tienes que quitar lo que no es bueno y dentro de eso que está feo, que apesta, que huele mal, está el pecado, está la amargura, está el resentimiento, están los pensamientos insanos, los pensamientos de no perdonar. Porque el enemigo viene y te dice, ¿cómo vas a perdonar a tu hermano que te hizo daño? ¿Cómo vas a perdonar a fulanito, a tu vecino? Si todos los días te avienta la basura ahí.
¿Cómo vas a perdonar a tu amigo si te hizo daño? ¿Cómo? Yo siempre les digo a mis hijos, ustedes perdonen, quítense ese pensamiento de no perdonar, perdonen, siempre les digo. Y entonces nosotros también como padres tenemos que animar o instruir a nuestros hijos a que perdonen, enseñarles el perdón, porque recuerden que si desde chiquitos los instruimos en la palabra de Dios, cuando ellos pasen por una situación difícil, van a saber que tienen que perdonar, así como el Señor los perdonó a ellos. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, primeramente es perdonar, perdonar, y debemos decidirlo, decidir hacerlo. Si yo decido hacerlo y meter el perdón en mi cabeza, en mi corazón, en todo, yo voy a vivir una vida diferente. No voy a vivir enferma, no voy a vivir pensando en todo lo que está a mi alrededor, en todas las situaciones difíciles que me han hecho. Yo sé, hermanos, que hemos pasado por situaciones difíciles, todos pasamos. Tal vez tú has vivido un tiempo de problemas en tu matrimonio, que a lo mejor te llevaron hasta el divorcio, o que no has podido perdonar a tu esposo, aunque todavía vives con él, o que no has podido perdonar a tus padres, que tal vez te dieron una infancia muy triste, o tal vez, hermano, no has perdonado a tu hijo o a tu hija, o no has perdonado a tu hermano. ¿A quién no has perdonado? Analízalo. Y tú debes perdonarlo, debes perdonarlo. Te haya hecho lo que te haya hecho. Cuando yo predico del perdón, a mí me da mucha tristeza, pero porque mi padre ya no está, pero mi papá era una persona muy dura, muy recia. Él, cuando tú lo veías, parecía que siempre estaba enojado. Y pues sí, sí, él trabajó mucho en el ferrocarril y siempre estaba desvelado. Yo creo que por eso, no sé. Pero dentro de mi familia, mi hermano, uno que ya falleció, y yo fuimos los más maltratados. Pero ahora entiendo yo que porque pues yo era bien tremenda. Yo era pues una niña que parecía niño. Me subía a las bardas, andaba en los árboles, me caía. Mi papá me regañaba y me metía a la casa. No les miento. Tal vez se van a reír, a lo mejor a alguien ya le dije, pero mi papá me amarraba de un pie a la cama, a la pata de la cama, me amarraba mi pie para que yo no me saliera, porque cerraban las puertas, ponían llave, todo para que yo no me saliera, porque yo jugaba con mis amiguitos, amiguitas, a las canicas, a las chollitas, al trompo, a todo eso de niños. Yo jugaba y llegaba toda empolvada, los zapatos todos llenos de tierra a las rodillas. Entonces yo llegaba a mi casa y mi papá, mi mamá se enojaban. Y mi papá me decía, ya no vas a salir, muchacha. Y cerraban todo, pero yo no sé cómo le haría, yo me salía. Me brincaba por arriba de la casa y me salía a jugar con mis amigos. Ya cuando me andaban buscando, pues ya andaba yo allá en la calle. Entonces mi papá me regañaba mucho. Les digo, me llegaba hasta amarrar del pie para que no me soltara. Bueno, lo digo yo, pues era una niña. Yo no sé si haya sido pecado o no, pero no obedecía yo a mis papás cuando estaba chica, porque yo quería andar jugando. Pero ahora entiendo que por eso tal vez mi papá era muy, muy rejego. Pero cuando yo le tenía un miedo a mi papá y un odio a la vez, o sea, yo no me le quería ni acercar porque él siempre me regañaba, me pegaba, me golpeaba. Me llegó a golpear con de esos cables antes había grabadoras así, como un cuadro, y les quitaban los cables, y con ese me llegó a golpear. Me golpeó con su cinturón, con muchas cosas me golpeó. Y ahorita ya no lo platico con tristeza ni resentimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, al primerito que perdoné fue a mi papá. Y en ese ratito no se lo dije porque mi papá estaba muy en contra de que nosotros anduviéramos en la iglesia cristiana, porque él decía que éramos católicos, pero el Señor nos rescató a mis hermanas y a mí. Y cuando le fuimos a platicar de esto nos corrió, pero es algo normal que dice la palabra que iba a suceder. Pero yo le dije, mire papá, aunque a mí me corra, yo lo único que quiero es pedirle perdón. Por como yo me porté en mi infancia, yo no sabía, yo era muy rejega, yo era tremenda, pero quiero que me perdone. ¿Y qué creen que me dijo mi papá? Sí, mija, sí te perdono. Y me abrazó. Y fue la primera vez que yo recibí un abrazo de él, porque yo le tenía un miedo
Porque imagínense, la misma palabra de Dios dice que no lo golpeemos al niño con la mano, porque con esa misma mano lo vas a querer abrazar. Y mi papá, pues cuando me quiso abrazar, pues ya yo me olvidé de los golpes. pero fue lo primero que yo hice. Le pedí perdón a él. Mi mamá ya no estaba, ya había muerto, si no también le hubiera pedido perdón a ella, pero ya no estaba. Entonces yo le pedí perdón a él y él me dijo, sí, mija, sí te perdono, y me abrazó. Y bueno, ya después pasó que mi papá se enfermó y todo eso y falleció en Cristo Jesús, gracias a Dios. Pero yo me sentí libre cuando mi papá me perdonó, porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y empecé a conocer de la palabra, supe que yo tenía que perdonar. Y yo tenía eso en mi corazón, ese coraje con mi papá, yo lo odiaba. Yo cuando estaba chiquita decía, ojalá te mueras pronto. Y se los digo esto como un ejemplo, no se los digo de que muy ahora lo sientan, ¿no? Yo a mi papá lo amo mucho, lo amé y lo seguiré amando y recordando con mucho amor, pero yo lo perdoné y él me perdonó. Entonces, el perdón nos libera, hermanos, el perdón nos ayuda. La falta de perdón nos tiene atados ahí a la persona, nos tiene frustrados, no podemos ser libres. La amargura entra en nuestro corazón y no nos deja ser, nos tiene como atados, nos tiene con ese coraje con todos, que si vemos que a mi hermana le va bien, me da coraje a mí, porque a ella sí le va bien y a mí no, esa amargura, ¿sí? Vamos al Salmo, entonces le decía, en ese closet, usted tiene que meter esa palabra, en el closet que es su vida, tiene que meter esa palabra perdón, perdón y perdón. Todos los días acordarse de que en su closet, en su vida, hay perdón. ¿Sí? Para que cuando en el día alguien lo ofenda, alguien le haga algo, usted recuerde, yo debo perdonar. Amén. ¿Cuántos de aquí vamos a perdonar? Amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo, ya casi estamos por terminar. 73, 21. Salmo 73, del 21 al 25. Si alguien lo tiene, que me lo pueda leer, por favor. Salmo 73. Hay muchos salmos que hablan del perdón. Les recomiendo que lean el Salmo 32. Es un salmo que yo casi me lo sé de memoria, porque es un salmo muy, muy hermoso. Pero ahorita vamos a leer el Salmo 73, versículos 21 al 25. Si alguien lo tiene, léalo con voz alta. 73, del 21 al 25. Amén. Fíjense, hermanos, qué tremendo dice este salmo. Se llenó de amargura mi alma. El mismo salmista lo está reconociendo, que su alma se llenó de amargura y en su corazón sentía punzadas. Que es una punzada como un piquete, es como les decía yo ahorita. Es un piquete que sentimos ahí como un dolor, como algo. Dice ahí, tan torpe era yo. Entonces, las personas que están amargas son personas torpes. No quiero ofender yo a nadie de aquí. Ojalá que nadie tengamos esa raíz ahí. Pero si la tenemos ahorita, la vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Era como una bestia delante de ti, dice aquí la palabra. Pero el Señor nos toma de la mano derecha y nos guía según su consejo. Y Él nos dice que nos dejemos de lado, que echemos de nosotros, que quitemos toda amargura. Y porque es al único que tenemos, dice aquí el Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y el Señor quiere, hermanos, perdón, que le busquemos a Él. Dios no nos quiere destruir, hermanos. Él quiere que estemos levantados, que estemos firmes. Él nos quiere levantar. Él quiere ahí con esa amargura, no te quiere ver con esa raíz de amargura, ¿sí? Él quiere continuar con el propósito que Dios tiene para ti. Cuando el propósito que Dios tiene para ti, para mí en esta vida se termine, entonces nosotros nos iremos de esta presencia. Nos iremos a la presencia del Señor y nuestra vida ya no será más aquí. Entonces, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida?
¿Para qué nos diseñó el Señor? Eso debemos de pensarlo nosotros y de saber y pedirle al Señor que nos lo muestre. Y Él cumplirá, como dice su palabra, Él cumplirá su propósito en nosotros. Dice, tú cumplirás tu propósito en mí. Enséñame a caminar, digámosle al Señor, enséñame a caminar donde tú quieres que camine, que persevere ahí. El Señor no quiere que perseveremos en el pecado. El Señor no quiere que perseveremos en la falta de perdón. El Señor quiere que perseveremos en su camino, en la libertad. Si el Hijo realmente te ha libertado, hermana, hermano, serás verdaderamente libre. Dios nos pone en una situación, hermanos, pero realmente nosotros somos los que decidimos cómo vivir esa situación. Si es una situación difícil, Él quiere verte, calificarte, cómo vas a reaccionar ante esa situación. ¿Sí? Él no quiere que tú le digas, a ver, Señor, pues bueno, tú me pusiste en esa situación, ahora sácame. Él quiere que tú ¿cómo vas a reaccionar ante esa situación? Él te pone la situación, pero tú cómo lo vas a desarrollar, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que caminemos según su camino, que caminemos según su palabra, que le busquemos, que quitemos de nosotros toda falta de perdón, toda amargura, y que entendamos que sí, hermanos, sí, yo también lo entiendo, porque yo también yo no soy de otro planeta. Yo también he vivido situaciones difíciles, como una de las que les platiqué ahorita, y muchas otras más. Pero el Señor nos ha enseñado a vivir sobre las situaciones, ¿sí? El Señor nos ha enseñado a vivir encima de lo que sentimos. Yo siento coraje, sí lo he sentido. El Señor Jesús también se enojó. Yo siento decepción, sí la he sentido. Resentimiento también, pero no lo debemos manifestar. Debemos de ir con el Señor día con día y pedirle que nos ayude. Pedirle que nos ayude a quitar toda amargura, pedirle que nos ayude a vivir por encima de eso, a vivir perdonando a los que nos ofenden, aunque sé que es difícil, porque se nos viene, miren, el enemigo trabaja de una manera muy astuta, hermanos. Y cuando tú empiezas a pensar, te aseguro que hoy te estás pensando en una situación o en alguna persona con la que tú has tenido una dificultad. Te aseguro. Y entonces el enemigo viene y te pone esa situación y te dice, no, hombre, ¿cómo vas a perdonarlo? ¿Cómo vas a perdonarla si te hizo todo eso? No, no es cierto. No lo perdones. ¿Verdad que sí? No, esa situación, eso que te hizo es que ¿por qué te lo hizo? Y empieza ahí a maquinar. Empieza a meterte cosas en tu mente, primero que nada, porque el enemigo trabaja primero aquí. Y entonces tú ya empiezas a creer y empiezas a creerle lo que el enemigo te ha dicho. Pero tú lo que debes hacer es reprender esos pensamientos. Porque como te dije, lo primero que tenemos que hacer es poner en la balanza cuánto me ha perdonado Dios, cuánto debo perdonar yo. Lo que tu amigo o la persona que hizo o la que estás con ese sentimiento te hizo no es nada comparado con todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Y recordemos entonces que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que es mucho más grande que todo lo que a nuestro alrededor esté, que todos nuestros sentimientos, ¿sí? Y recordemos que si no perdonamos, le damos lugar al diablo para que tome ventaja sobre nuestra vida. Así que, hermanos, pues en esta tarde, esta es la palabra que el Señor quería que trajéramos primeramente para mí, hermanos. No saben a mí cuánto me sirve también. Y yo quería compartirla con ustedes y con quien nos esté viendo, con quien nos esté escuchando, para que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos un momentito de pie. Padre Santo, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por esta enseñanza tan hermosa que nos da, Señor. Padre, ahora nosotros queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que quites de nosotros todo eso que te estorba, Señor, toda esa raíz que esté plantada ahí, que alguien plantó, Señor. Yo no sé quién la plantó, pero ahí está y está creciendo esa raíz en mi corazón, en el corazón de alguien, Señor. Si está creciendo, Padre, es el momento que nosotros hoy te pedimos que tú rompas, que tú quites todo lo que tú no has plantado, Señor. Tú plantas
solamente tu palabra, tú plantas solamente perdón, tú plantas amor, Señor, bondad, gozo. Pero tú, Señor, no plantas una raíz de amargura. Tú no plantas falta de perdón, Señor. Entonces te pedimos en esta hora que tú arranques, Padre, con todo eso que nos esté haciendo daño, que tú arranques con todo eso que nos esté atando, que nos esté impidiendo, Señor, crecer, Padre, que nos esté haciendo, Señor, hacer daño a los demás, Padre, y que esté destruyendo aún nuestras familias, Padre. No queremos que nuestros hijos sean destruidos, no queremos que nuestro matrimonio sea destruido, no, Señor. No queremos que nuestra iglesia sea destruida con la amargura y con la falta de perdón. Desarráigala, Señor. Quítala, Padre, y quémala, Señor, y ayúdanos a ser libres de todo eso, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú, Señor, limpiando, sé tú quitando, Señor. Sé ayudándonos, Padre, a vivir encima de nuestros sentimientos. Sé ayudándonos, danos fuerzas para quitar de nosotros toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa ira, Padre, que tenemos en contra de alguien, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú, Señor, eres grande en perdón, Señor, lento para la ira, grande en misericordia, Señor. Ayúdanos a nosotros también perdonar. Ayúdanos a ser misericordiosos, a tener perdón sobre la gente, Señor, a ser amorosos, Señor, así como tú lo eres para con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.